No me importa, puedes llamar a Dios, acabas de destruir mi guagua. Los santos que no ven Facebook, ni noticias, ni YouTube, están en otra iglesia, aquí no es. Estas palabras las gritó Gabriela González Perea, una joven mujer que fue protagonista de un incidente violento ocurrido esta semana en el pueblo de San Sebastián. Si no sabe lo que es, lo busca por internet, no ahora. ¿Qué usted cree si durante el culto ni nada hacen eso? ¿Buena o mala idea? Luego, que una joven enfermera, quien al parecer saliendo de su turno de trabajo impactó su automóvil o la guagua de Gabriela en horas de la mañana de días recientes. Los que hemos estado al tanto del incidente, que parece que soy yo solamente a través de las redes o noticias, no ven TikTok ni nada, sabemos que las reacciones violentas de Gabriela le han ganado nuevos nombres, chistes, memes, videos virales y todo tipo de reacción a lo puertorriqueño. Bien sabemos que Gabriela reaccionó con violencia, Gabriela reaccionó con descontrol de su temperamento, culminando en que la ley le formulara cargos que debe enfrentar y el pago de la fianza que le permite estar libre hoy de su arresto. Gabriela es digna de un buen análisis y de las reacciones acontecidas, como también mucha gente ha analizado y ha reaccionado a la diversidad de videos tomados de ese incidente, particularmente en aquel que se escucha a un hombre decir sobre los actos violentos que presenciaba mientras grababa a ambas mujeres: esto está bueno, esto está rico. Y como los puertorriqueños y las puertorriqueñas, incluyéndome por supuesto, somos expertos en todo, yo no me quiero quedar atrás, tanto así que hasta los palitos traje. Pero estos no son los originales de Gabriela. Y si no sabe a lo que me refiero, pues pregunte o vaya a internet, y como le sugiero, no use internet durante el culto, porque cuando usted venga a ver en un pestañal de chino ya se le fue el culto y acabamos, y después usted tiene todo el resto del día para usarlo. Lo que quiero decir con esto es que, como de costumbre, tengo más preguntas que respuestas o reacciones que un análisis. En realidad me pregunto, ¿qué quiso decir Gabriela ante la destrucción de su guagua? No me importa, puedes llamar a Dios. No me importa, puedes llamar a Dios. ¿Será posible que ella lo que estaba diciendo a la joven enfermera mientras la agredía era algo así como: Dios puede venir y ayudarte y aún así no me importa? Te mereces estos golpes y agresiones porque acabas de destruir mi vehículo de motor. ¿Será posible que a eso se refería? ¿Será posible que Gabriela dijera algo así como: ni Dios te puede librar de mi reacción violenta que se justifica porque dañaste mi automóvil? ¿Será posible que Gabriela estuviera diciendo: mi papá, que es dueño de un comercio, me va a librar de esta, y a ti ni Dios te va a librar de mi ira? ¿Será posible que Gabriela dijera: yo estoy bien, estoy reaccionando correctamente, con excesivo coraje y uso de la fuerza para agredirte porque cometiste una falta que ni Dios te va a perdonar? ¿Será posible que Gabriela González Perea sustituyera a Dios? Como buena puertorriqueña experta en todo y en nada, pero sumamente opinionada, puedo decir hoy sin temor a equivocarme que cuando nos enfrentamos a las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo, tal vez podemos concluir que muchos seres humanos, incluyéndonos, parece que sustituimos a Dios. Sustituir a Dios no es algo novedoso, pero sigue siendo una falta o un error muy grave al parecer. Leerlo en la Biblia no es ajeno a nosotros, particularmente cuando nos acercamos a la carta a los Gálatas, de la cual vimos algunos versos del capítulo 3 al inicio del culto en la salutación, cuando nuevamente nos dicen: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios
por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y damos gracias a Dios por su palabra. La carta a los Gálatas, escrita por el reconocido apóstol Pablo, le deja saber a los cristianos en Galacia y a los cristianos de todos los tiempos que ni Jesucristo ni el Evangelio podían ser sustituidos por nada ni por nadie. ¿Estaremos de acuerdo con eso? En esta ocasión, Pablo les dice que la ley no es un sustituto de Dios. Es interesante porque el tono que usa Pablo, el apóstol, para escribirle a los Gálatas es fuerte, intenso, incisivo. Dicen los biblistas que Pablo estaba incómodo y hasta molesto con la iglesia de esa región porque ellos insistían, entre otros asuntos, en que la ley se tenía que seguir observando al pie de la letra, haciendo posible que la ley sustituyera a Cristo, el Evangelio y la salvación. Es decir, que la salvación venía por la observancia de la ley y no por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso, hermanos y hermanas, que en estos versos Pablo le está diciendo que la ley de Dios, lo que conocemos, ellos conocían y nosotros como las reglas, los estatutos, o algunos le dicen la palabra de Dios, había servido como un tutor y un excelente tutor. La versión Reina Valera de 60 usa la palabra ayo, que es un tutor, un guía, una vía, un conducto para llegar a Cristo. Pero la buena noticia del Evangelio le está diciendo el apóstol, su pastor, el fundador, aquel guía espiritual, la salvación, lo que implicaba ser iglesia, era un don y un regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, no un asunto de la ley. Por lo tanto, Dios no podía ni puede ser sustituido por nada ni por nadie. Era el argumento de Pablo antes y sigue siendo el argumento hoy. Estoy segura, hermanos y hermanas, que al leer este comunicado escrito por su pastor, fundador, apóstol, líder y guía espiritual, tuvieron que haber dicho amén al estilo Tite posiblemente. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, porque parece que cuando la iglesia no hace lo que debe, sustituye a Dios. Parece que cuando la iglesia no dice lo que debe, sustituye a Dios. Parece que cuando la iglesia no oye lo que debe, sustituye a Dios. Cuando la iglesia no habla lo que debe, sustituye a Dios. Cuando la iglesia calla lo que no debe callar, sustituye a Dios. Y cuando la iglesia habla lo que no debe hablar, parece que sustituye a Dios. Cuando la iglesia no habla verdades divinas y solo leyes humanas, sustituye a Dios. Cuando el Evangelio ha dejado de ser buena noticia, sin duda hemos sustituido a Dios. Cuando esa noticia del Evangelio ya no es para salvación, sino para condenación, hemos sustituido a Dios. Con toda razón, Pablo estaba incómodo, estaba molesto y se lo dejó saber y notar en el contenido de su escrito. Pobre Pablo si hoy fuera predicador o pastor. Quizás estaría en la fila del desempleo. Ya lo hubieran llamado a capítulo, como tratan de hacer a veces con algunos de nosotros, o peor aún, hablan a sus espaldas o le montan el chisme, juzgando, señalando y hasta dudando de su autoridad apostólica, de su labor pastoral y de su llamado. Al decirle cositas que la iglesia no quiere oír, se lo ganó. Y como la iglesia quiere que le pasen siempre la mano y le abren bien bonito, aun cuando sea palabra de Dios, pues el apóstol Pablo se arriesgó y se lo dijo y se lo ganó. Sin filtro, él recibió el tortazo. Pero eso no pasa en Aguada. Ustedes hallan. Pablo le estaba diciendo una gran verdad. Ustedes prefieren sustituir el evangelio de buenas noticias y de salvación por palabras, conceptos, preceptos, ideas humanas y hasta políticas de condenación, juicio y división. Y cuando hacen eso, cuando hacemos eso, sin duda sustituimos a Dios. Según mi perspectiva, sustituir a Dios parece ser un evento consciente, emocional, espiritual y hasta físico. Me parece que es una decisión de nuestras posturas, con consecuencias en nuestra vida y en nuestro entorno. Creo que sustituir a Dios se relaciona con la conducta humana y también pudiera estar relacionado a cómo el ser humano percibe, recibe y reacciona ante lo divino. Para ir un poco más certera, en un comentario sobre la carta a los Gálatas, el doctor Francisco Javier Goitía Padilla, experto en homilética, nos dice:
Por cada avance y por cada adelanto en la medicina, en la salud, en la tecnología, en la política, en la economía, en fin, en cada expresión del saber humano se puede levantar una experiencia de dolor, de injusticia, de quebranto, de fracaso, de caos, de límites para la condición humana. El apego, sigue diciendo y escribiendo sobre los Gálatas el doctor Goitía, a nuestros propios intereses, el egoísmo y la avaricia personal, el conglomerado de malas intenciones y de control del poder social y el acaparamiento de los recursos naturales y económicos que circulan a nuestro alrededor han causado y aún causan dolor y muerte a nuestro alrededor. Esto lo podemos ver desde el vecino o la compañera de trabajo que nos exprime o a quien exprimimos, hasta gobiernos y compañías gigantescas que abusan y controlan el poder. Concluye este pensamiento el doctor Goitía diciendo: confiar en la ley es enamorarnos de nosotros mismos, es adelantar nuestros intereses y los intereses de los que son iguales a nosotros, es imaginarnos que podemos sustituir a Dios en nuestras vidas. La pregunta que me surge al leer al doctor Goitía es: ¿realmente podemos sustituir a Dios? ¿Qué respuesta usted le da? ¿Podemos o no podemos sustituir a Dios? Según el diccionario, sustituir es poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Sencillito, ¿verdad? Te pediría, amada iglesia, que pienses hoy en lo que tú estás sustituyendo si algo. ¿Puedes hacerlo? También pudieras pensar en lo que has sustituido a lo largo de tu vida o recientemente, o también puedes pensar en lo que planificas sustituir, ya sea una necesidad o un simple deseo. Si lo pudieras pensar por un momento, en breves segundos, este ejercicio breve es para hacerte la pregunta otra vez: ¿podemos sustituir a Dios? ¿Acaso lo estamos haciendo? ¿Será posible que lo hayamos hecho? El ser humano, tú y yo, tenemos la capacidad de sustituir a Dios. ¿Estará ocurriendo? Si me permiten y caminan conmigo y yo con ustedes desde el plano personal, yo creo que la respuesta pudiera ser sí. Depresiones, soledades, crisis de todo tipo, tal vez están relacionadas a la sustitución de Dios. Y esto puede ocurrir aún en medio de quienes sirven a Dios. Permítanme hacer un ejemplo para ver si juntos descubrimos la respuesta si podemos sustituir o no a Dios, si hay razón o no en que se pueda o no sustituir. Nuestro ejemplo para hoy es Elías, a quien vimos a lo largo del culto en la seguridad del perdón, cuya historia aparece en el libro histórico de los reyes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento parece otra Biblia distinta al Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? A mí no me fascina leer el Antiguo Testamento excepto algunas historias particulares, porque cuando empieza la sangre y usted la exprime y parece que sale un chorro de sangre, ahí a mí yo me desanimo tanto. Recuerdo una vez que estaba leyendo la Biblia en un avión. No es por tanta espiritualidad, es que en el avión yo pierdo la fe. Le tengo demasiado miedo a las alturas y la manera de vencer el miedo es viajando. Vea qué persona de fe yo soy. O sea, nadie más tiene más fe que yo. De altura. Y me puse muchos años de esto. No creo que haya vuelto a leer la Biblia con avión, leo otros libros. Y recuerdo que leía porciones del Antiguo Testamento y llegó a mi mente que para poder ganar hay que luchar. Yo decía, quizás este pensamiento fugaz de alguna manera justifica por qué aparecen estas historias que sin duda son las historias que vivió el pueblo, como las historias sangrientas que estamos viviendo hoy. Son parte de nuestra historia y la historia no se puede borrar, aunque algunos quisieran hacerlo. Elías fue parte de estas historias sangrientas. Si usted estuvo atento a la lectura que hicimos, y si no la puede buscar después, para empaparse mejor de Elías, que aparece antes del capítulo 19, Elías era un gran profeta de Dios, una persona llena de Dios. Y los profetas, hermanos y hermanas, tampoco como Pablo, estaban para pasarle la manita a la gente y darle el cariñito al corazón como algunos quisieran.
Tampoco estaban para adivinar el futuro. Los profetas anunciaban y denunciaban y confrontaban al pueblo con la realidad de la palabra de Dios, la desobediencia o la obediencia, o lo que Dios necesitaba que el pueblo hiciera diferente. Y por eso se confrontaban y no te quisiera escuchar, estás hablando mucho de política, eso no es lo que yo quiero oír, pero ¿y la realidad dónde la dejamos? Siempre y cuando estemos hablando en nombre de Dios. Eso le costó a Elías su cabeza. La reina esposa del rey era brava y era devota a ciertos dioses, y como Elías estaba diciéndole al pueblo, ustedes no pueden adorar a otro Dios que no sea el Señor, a Dios no se le sustituye. Él no es un sustituto. Por lo tanto, ella se enojó y buscó quitarle la vida a Elías. Y ahí nos encontramos en el capítulo 19, donde Elías empezó a huir por su vida. Pero caminando por el desierto, lógicamente se cansó. ¿Cuántas veces tú y yo somos como Elías y nos cansamos porque tuvimos que salir corriendo de un trabajo, tuvimos que salir corriendo de la casa, tuvimos que salir corriendo de una relación tóxica, tuvimos que salir corriendo de la iglesia, o tuvimos que salir corriendo de algo o de alguien donde nos estaba persiguiendo y nosotros sentíamos que nos quitaba el aliento, que nos quitaban las oportunidades, que nos quitaban la vida? Y se cansó y se sintió tan entristecido que pensó en que era mejor estar muerto y que Dios le quitara la vida. Y su depresión, según usted mismo pudo leer, dejó de comer. Evidentemente yo no estoy deprimida. De verdad yo no puedo entender la gente que le da estrés, ansiedad y tristeza y dejan de comer. Yo puedo dejar de hacer otras cosas, pero comer no. Y que se le olvida comer cuando están trabajando, a mí jamás se me olvidaría comer. Así que si yo fuera Elías en esa parte de la Biblia, a mí Dios no me hubiese tenido que despertar para darme comida. Yo hubiese ido a buscar la comida y decía, Dios, estoy enmayadita. La realidad es que la situación de Elías era mucho más seria de lo que yo estoy narrando. Elías dejó de comer porque quería morir y Dios lo despertó y le dio alimento. Encima de eso, yo quiero recalcar que Elías volvió a acostarse a dormir y él se escondió. Vea cómo nosotros somos Elías. Dios obrando en nuestro milagro y nosotros dando para atrás. Dios para adelante y nosotros para atrás. Pregunto otra vez, ¿podemos sustituir a Dios? Quizás Elías nos ayuda de manera personal a dar una respuesta tristemente en la afirmativa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando pasa esto y nosotros quizás de manera consciente o inconsciente, querramos o no, sacamos, alejamos, le dijimos vete o sustituimos a Dios? Tal vez lo sustituimos por nuestra crisis, tal vez lo sustituimos por nuestro problema, tal vez sustituimos a Dios por nuestra depresión, tal vez lo sustituimos por comida o por falta de ella. ¿Qué pasa cuando esto nos ocurre? Tal vez el Salmo 42, tan conocido, lo hemos cantado a la saciedad en el culto. Alguien me dijo, hubiese llamado el culto el siervo. Lo sabemos de memoria, pero lo necesitamos aplicar hoy. ¿Cuántas veces como el salmista tú y yo nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esa crisis que me abate? ¿Dónde está Dios en medio de la crisis mundial? ¿Dónde está Dios en medio de los inmigrantes, de los niños en Gaza, de la guerra en Irán, de lo que está pasando con Israel? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de lo que abate mi alma y me turba? Parece como si Dios no estuviera y yo lo hubiese sustituido. Pero usted y yo sabemos una gran verdad, mi amado hermano y amada hermana, mi amada iglesia. A Dios no se le sustituye. Dios no es el sustituto. Dios no es el causante de tu enfermedad. Dios no es el causante de tu depresión. Dios no es el causante de tu crisis. Dios no es el causante de tu problema. Dios es tu Señor, tu Dios, tu ayudador, el que te da gracia, el que te llama, te acompaña, te envía, te despierta, te da de comer y te saca de la cueva, porque encerrados no es el lugar para ninguno de nosotros. Es quien mueve a preguntas, a reflexiones y a respuestas como las del salmista. Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas, seguía diciendo el salmista, y derramo mi alma dentro de mí,
cuando pasaba con la muchedumbre guiándolos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mejor espera en Dios, porque aún hay oportunidad de alabarle, porque a Dios no se le sustituye. En lo personal, hace unos meses he pasado por una situación personal que el resultado ha sido ansiedad. Y la ansiedad me ha llevado a cometer errores, de hecho más de uno. Errores en mi casa, errores en la iglesia, errores en mi salud, errores de distintas maneras. Pienso en mi reflexión personal, como te he invitado a hacer a través de las preguntas del salmista, si realmente yo sustituí a Dios por mi ansiedad. Tal vez lo sustituí por Facebook. Tal vez lo sustituí por memes que me divierten. Tal vez lo sustituí por noticias que me gusta estar informada. Tal vez lo sustituí por gente. Pienso que en muchos de esos momentos ansiosos sustituí a Dios por mí misma. Estoy segurísima que sustituí a Dios con un sobrepensar la situación. Y estoy también segura que sustituí a Dios en mi afán de no caer en una crisis. ¿Dónde está tu Dios? Esa pregunta resuena a lo largo de los siglos, y eso que eres cristiana y eso que eres pastora. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia ante un Puerto Rico violento? No solamente en la calle de San Sebastián, carretera 109, sino en los niños que esta semana murieron, en los envejecientes que murieron a mano de la violencia armada o la violencia en las carreteras o violencia doméstica, como mueren muchas mujeres de género. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está la iglesia ante accidentes desgraciados? ¿Dónde está la iglesia ante los inmigrantes y la injusticia que están recibiendo? ¿Dónde está la iglesia ante la guerra? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso hemos sustituido a Dios? ¿Será posible que estemos sustituyendo el evangelio, olvidando palabras como las de hoy para nosotros que nos han dicho: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús? ¿Acaso esto aplica más que a la primera iglesia presbiteriana en Aguada, o es para todo ser humano, a quien Dios le plazca? La gente es de Cristo, el mundo es de Cristo, Puerto Rico es de Cristo, Aguada es del Señor, no es tuyo y mío. El evangelio le pertenece a Cristo. El mundo es de Cristo, no es de ningún imperio, no es de ningún gobierno, no es de ningún gobernante, no es de ningún partido político. Sin embargo, hay cristianos mirando el evangelio solo de un ángulo y de un color. Para mí eso es inverosímil. No solo para mí, para todos los predicadores y las predicadoras sensatos, genuinos e inteligentes que hay en este país. Sin embargo, los que vemos y oímos en la televisión de nuestro país y en las noticias son perfectamente el lado contrario. Los que han sustituido a Dios y a su evangelio. Pero la gente es de Cristo. Eso no lo determinas tú, de quién es la gracia y a quién Dios quiere salvar y ayudar. Aquí lo que se vale es que todos necesitamos a Dios y a Dios no se sustituye. Que tú y yo, hermano y hermana, somos como otra gente que vamos por las orillas de la vida, como siervo que brama por agua en un desierto, muriéndose de sed, dependiendo de la gracia de Dios que se manifiesta a través tuyo y mío, de la justicia que viene a través tuya y mía, de la comida que viene a través tuya y mía, de la aceptación y del amor y de escuchar y de abrazar que viene a través de nosotros. Igual que tú y yo hemos dependido de Dios. Porque cuando te faltó un abrazo, Dios te lo dio. Cuando te faltó alimento, Dios te lo dio. Te puso a alguien, te puso a la iglesia, te puso un cheque, te puso un compañero de trabajo, te puso un vecino. Dios no te dejó solo. Creemos que Dios va a bajar mágicamente. Y lo vemos obrando milagros y creemos que hemos sustituido a Dios. Lo esperamos como si fuera el circo de Soleil por los cielos, cuando Dios está aquí sentado en cada banca al lado tuyo y está dentro de ti. No podemos sustituir a Dios, pero deberíamos reconocer que lo estamos haciendo en palabras, en hechos, en actitudes, en determinaciones, en leyes, en acciones tan injustas que están ocurriendo a nuestros ojos.
y nos están echando arena. Dios no es Dios de medio tiempo, Dios no es para cuando yo lo necesito, Él no es una ATH móvil, Dios es de siempre y para siempre. Para los tiempos buenos y malos, para las crisis y para las bonanzas, Dios es para todo ser humano. ¿Te guste a ti o no? ¿Te simpatice o no? Quieras tú o no. Lo que quizás debemos pensar es, detente cuando trates de hacer daño en palabras, decisiones y acciones. Porque ahí tal vez el sustituido o la sustituida sea otro. Cuando la iglesia decide a quién sí y a quién no, está sustituyendo el evangelio. La buena noticia de libertad, de liberación y de salvación. ¿Por qué y por quién lo sustituye y para qué? ¿Qué cosas integra en lugar de Dios? Igual que de forma personal, de manera colectiva, se sustituye a Dios de muchas maneras. Hoy lo estamos viendo con la guerra, los inmigrantes, la violencia y mucho más. Permítame en este sermón extendido, y hoy lo quiero hacer así y punto, sin estrés. Aunque no haya amén, aunque Tite no haya gritado amén. Tite, te quiero. Yo los amo. Mi vida va a ser antes de Aguada, después de Aguada. Trasládese conmigo para poder terminar de Gálatas a Gadara, un pueblo a la orilla del mar en Galilea, a la otra orilla, en los tiempos de Jesús. Las cosas estaban más calientes que en la carretera 109 del accidente de San Sebastián, porque al llegar Jesús se le acerca el loco del barrio. Siempre en cada barrio hay un loquito, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? No tenía nombre, a diferencia de muchos locos que nosotros o tienen nombre o se los hemos puesto. Solamente aparece en el Evangelio, según leímos, una descripción física y de vida que sin duda parece que había sustituido a Dios por demonios. Había sustituido a Dios por falta de dignidad. No tenía ropa y la ropa medía la dignidad de la gente. Si estaba desnudo no tenía dignidad. Por eso Jesús murió desnudo. Pero ese es tema para el próximo Viernes Santo. Violencia y muchas cosas más. Jesús llega a molestarlo. Porque Jesús llegó al sepulcro donde Él se movía y se paseaba. Para dejarnos saber hoy a usted y a mí que la iglesia y las comunidades que no sustituyen a Dios se acercan a la gente y a los lugares aun cuando los que no queremos o no se debe estar. Cuando la iglesia dice lo que la gente no quiere oír, no sustituimos a Dios. Cuando la iglesia hace lo que otros no quieren hacer, no sustituimos a Dios. Por eso Jesús lo liberó y el pueblo se asustó. ¡Ay, caramba, qué pueblo cobarde! Un pueblo asustado es un pueblo presa de los opresores. Un pueblo asustado es un pueblo presa de sus opresores. Por eso Jesús sabía lo que iba con intención. Aquello no fue un encuentro fugaz y casual. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque son muchos. La misma palabra que utilizaba el Imperio Romano para un grupo grande de soldados. El endemoniado estaba atragantado con las injusticias del imperio. Así que Jesús lo liberó. Le sacó cada demonio, los mandó con los cerdos para allá abajo. Pero en el versículo 37 del capítulo 8 de Lucas que leímos hay algo que yo necesito resaltar antes de terminar este sermón. La comunidad asustada por el poder opresor que los ahogaba le dijo a Jesús, vete de aquí. Usted lo leyó bien, léalo en su casa. Sustituyeron a Dios. Hay pueblos, hay comunidades, hay países, hay imperios y hay gobiernos sustituyendo a Dios a todas luces. Hoy pasa igual. Aquí, más lejos o más cerca, nos está pasando. Pero Dios es insustituible. Ocupar el lugar de Dios nadie. La Biblia le llama locos, enemigos de la cruz, perros, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Mientras otros nos llaman locos a nosotros, como llamaron locos al del relato bíblico.
Por ellos y por ellas Jesús también fue a la cruz. Cristo también es de ellos y para ellos. Cuando nosotros estamos en Cristo y vivimos por Cristo y para el Señor, nada ni nadie ocupa el lugar del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a luchar para que en la vida de otra gente nada ni nadie sustituya al Señor. Y cuando nosotros como iglesia, como pueblo y comunidad lo podemos entender, nos vamos a convertir en una comunidad liberadora, aunque nos toque ir a los sepulcros. O aunque alguien nos diga, vete de aquí, no quiero escucharte. Dios en nuestras vidas es libertad de los demonios. Dios en nuestras vidas es regreso de la dignidad, por eso no se puede sustituir. Dios en nuestras vidas es cordura. Dios en nuestras vidas no es encierro, es libertad, es sanidad, es equidad, es igualdad, es respeto y es amor. No es una mujer agrediendo a otra. En una calle de un tranquilo pueblo como San Sebastián de las Vegas del Pepino. Es que algo distinto tiene que ocurrir y el cambio es Dios en ti. Por eso nada puede sustituir a Dios, porque la gente puede aparentar no necesita a Dios, la gente puede aparentar que con el dinero todo lo puede, ser autosuficiente, tener poder desmedido sobre otro, como le decía la chica, mi papá es comerciante, me va a liberar de eso. La maldad parece que tiene un lugar dominante en medio nuestro, pero nosotros necesitamos a Dios, como Pablo lo necesitó, como Elías lo necesitó, como el endemoniado de Gadara lo necesitó, como el salmista lo necesitó y como tú y yo necesitamos al Señor. Dios es insustituible como lo fue para cada uno de ellos. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su canción estará conmigo, aleluya. La oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué de andar enlutada por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mejor espera en Dios. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Nada, ni nadie debe sustituir, ni sustituirá al Señor. Dios no es, ni será para ti ni para nosotros el sustituto. Que vivamos en su gracia y en su amor. Que así sea. Amado Dios, tu palabra es tan agradable, es tan bonita, es tan distinta a las miles de cientos de palabras que oímos durante toda la semana, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en nuestras casas, o tal vez hay gente que no oye nada porque están tan solos. Sin embargo, cada domingo tú tienes la oportunidad de hablarnos y hablarnos bien. Nos hablas tan chévere. Unas veces más fuerte que otras. Unas veces nos confrontas más fuerte con nuestra realidad, pero es porque nos quieres sacar de ahí. No nos quieres dejar en ninguna crisis, ni tampoco nos quieres dejar viviendo un evangelio como si la gracia hubiese sido barata y no hubiese sido pagada a precio de la sangre de Cristo Jesús. Perdónanos cuando te hemos sustituido, Dios, en la iglesia, en el bazar, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en las esquinas de nuestro país y en cada espacio de este mundo. Pero en lo más recóndito de nuestro corazón, en lo más profundo, hoy nuestra fe grita a ti. Unos gritos muy distintos a la de esta joven dañina. Unos gritos muy distintos a aquellos que tal vez no saben ni por qué gritan. Y hoy, Señor, te estamos diciendo
Sí, te hemos sustituido muchas veces, te hemos cambiado, pero no más. Hoy a través de tu palabra hemos entendido que otra vez nos das una oportunidad. Y que tal vez nos hemos sentido muy vacíos, muy apesadumbrados como el salmista, pero tú nos has amado y nos has guiado y nos has cuidado una vez más. Señor, cuando mi alma se abate y se turba, y la de mi iglesia y la de las familias que aquí están, y la de los que no conocemos, que viven abatidos y turbados, hoy te vamos a decir, mejor vamos a esperar en ti. Enséñanos, no te vamos a sustituir por las lágrimas, por los corajes, por la indignación ni por la ausencia de nada, sino que todas esas experiencias las vamos a usar para el bien común. No sabemos, nos vamos a abandonar en tus manos, pero por favor, ayúdanos a jamás verte como un sustituto ni en la iglesia, ni en el evangelio, ni con tu palabra, ni en nuestras casas, ni el hogar. Tú tienes el centro, tú eres el fundamento y tú vives en nuestro corazón. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre y a quien clamamos una vez más, hoy, mañana y siempre. Que así sea.